esta es una actualización muy importante para todos aquellos que invierten en las SOFIPOS. Si has invertido en inversiones como Nu, como Story, como Clar, como Finsus, como Kame, esta información te es muy relevante. Probablemente ya te enteraste en algún video, en algún medio, que hay alguna SOFIPO que está teniendo ciertos retos, que hay información que no está llegando a los inversionistas, que hay inversionistas que no están recibiendo atención, y eso empieza a generar ciertas dudas en el sector. ¿Es un caso aislado? ¿Realmente está pasando algo malo? ¿Los medios están exagerando? ¿O será que hay un problema en el sistema en general? Es que hay que recordar que este modelo de las SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, que si bien han sonado muchos, 5 o 6 nombres, en total son 36 en operación. Y el gran tema que quiero que prestemos atención el día de hoy, que aplica para la SOFIPO que vamos a revisar, pero para todas en general, es creo algo obligado, es este concepto, el NICAP, es decir, el nivel de capitalización, un indicador que entre varios nos ayuda a ver la solidez financiera. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada, te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Y aquí está la información vital. Esta tabla la debes de tener a la mano porque es muy importante para comprender cuál es el nivel de NICAP o el de nivel de capitalización de la SOFIPO en la que estés invirtiendo. Recuerda, sencillo, se divide en 4 categorías. En algunos reportes te lo van a dar expresado en porcentaje, normalmente también viene la categoría y que queremos que sea categoría nivel 1 o que tenga nivel arriba del 131%, eso es lo mejor, mayor estabilidad financiera. Si cae a nivel 2 o luego baja a 3 o a 4, quiere decir que los problemas pueden estar aumentando. Y es que si te das cuenta, desde que entra a nivel 3 o nivel 4, ya las medidas correctivas que les exigen las autoridades son más complicadas. Por ejemplo, nivel 3 ya no les autorizan incrementar los créditos, abrir más sucursales, o el modelo de negocio ya no puede crecer como funcionaba originalmente. El nivel 4 ni se diga, remoción del director o gerente general y el consejo de administración. Imagínate que la institución financiera donde estuvieras invirtiendo se llegara a la medida de, oye, quien está dirigiendo esa empresa ya no va a estar porque esto no está funcionando bien o el consejo también no está jalando. Normalmente hay un ligero desfase en la información de un par de meses, pero bueno, quédate tranquilo, tranquila que muchas de las SOFIPOS que muchos inversionistas utilizan, algunas muy populares en redes sociales, en medios en general, tienen categoría nivel 1 al menos al corte de febrero de este año. Pero como seguro ya escuchaste, hay una muy grande con muchos usuarios, con muchas sucursales que está en riesgo y por eso quiero que revisemos en general cómo está el sistema, qué está pasando con otras SOFIPOS, qué es lo que podría llegar a pasar con este en particular. Y hay varios puntos interesantes a revisar en este video. Por ejemplo, se habla mucho que a mayor riesgo suele haber un mayor rendimiento. ¿Será que las SOFIPOS que dan mejores tasas son porque tienen más deteriorado estos indicadores? Ahorita vamos a hacer una revisión de varias de estas SOFIPOS, cuáles son sus condiciones, sus tasas y qué ha pasado con su NICAP, porque a lo mejor son categoría 1 pero van a la baja. El caso, por ejemplo, de Nu, que es una de las más grandes con mayor número de usuarios, de hecho, que sabemos que las tasas van a cambiar a finales de abril, anunciaron una nueva cajita turbo, tenemos un video dedicado para ello, pero bueno, estas son las tasas que tienen vigentes, excluyendo el tema de la cajita turbo que tiene el 15% y que de hecho ya se puede utilizar por varios usuarios. Tiene incluso un plazo de 90 días al 14. Vamos a ver su evolución del NICAP. Aquí está. ¿Cómo se interpreta este gráfico? Estamos viendo la línea recta que está en color verde, que es el 131%. Nos interesa que el gráfico que estamos viendo, que está en color morado aquí, el NICAP de mes a mes, esté por encima. Y vemos que efectivamente está por encima, tenía una ligera tendencia a la baja, pero sigue siendo categoría 1 en toda esta fotografía de muchos meses. Y algo que es normal, llevo muchos años revisando este tipo de indicadores, es uno que se vayan moviendo. No es un indicador estático, porque depende del nivel de créditos que está dando, de la recuperación, del capital que tengan. Conforme van creciendo, van dando más créditos, se va moviendo y es algo dinámico. Entonces sí puede tener ligeras tendencias, pero esto es lo importante, que se mantenga arriba del 131. Que sea una tendencia a la baja, pero dentro del terreno de 131, bueno, hay que observarla. Lo peligroso es cuando ya entra al terreno de categoría 2, 3, 4, como ya lo vimos. Otra que también se ha caracterizado por tasas competitivas en el tiempo, las ha ido modificando, algunos de esos han ido bajando, es el caso de Story. Tenemos, por ejemplo, la tasa a 90 días del 12.50, aquí en términos del gap nominal, tenemos algunas versiones en 10.50, vamos a ver las condiciones. Este caso y su gráfico puede ser difícil de interpretar si no estamos familiarizados con la historia, porque vemos que desde septiembre del 2023 hasta principios del 2024 eran números altísimos de NICAP. Si era el 131 el dato hacia arriba que nos interesaba, aquí había datos de millones.
NICAP de 14 millones y tantos, 16 millones, que quizá no tendrían mucho sentido. Y hay que hacer memoria, Story en ese momento estaba viviendo cierta reestructura, hubo un momento que estaban más enfocados por un lado un modelo hacia la captación y tenían otro modelo separado hacia el crédito. Entonces al final creo que los datos más recientes son los que nos interesan y nos dan un dato un poco más realista, porque esos datos de muchos millones pues estaban sesgados con cambios estructurales. Pero bueno, desde julio del 2024 y hacia adelante, y los datos hacia febrero están en categoría 1, pero ya con datos un poco más realistas de 152%, 142.92 en los últimos meses. Vamos por otro ejemplo, el caso de Clark, que maneja que si versión normal, versión platino, tiene tasas, por ejemplo, en la versión platino hasta un 12.50 para diferentes plazos, y vamos a revisar cómo está su evolución de su NICAP. Miren cómo varias SOFIPOS tienen una tendencia parecida de que en el 2023 los niveles serán más altos. Yo creo que crecieron mucho hacia el 2024 y 2025, más clientes, más usuarios, más créditos, y ahí bajó un poco la tendencia en 2024 del NICAP también acá, pero también se ha mantenido en categoría nivel 1. Para el dato de febrero, 154.69, arriba del 131% que queremos, es decir, categoría 1. Otro caso a revisar, Finsus, que se ha caracterizado, recuerda, por ofrecer plazos más largos que otras SOFIPOS no tienen. Por ejemplo, Nu está acotado el plazo más largo, y aquí vemos plazos de 720 días, 1080, 1440 días. Las tasas son un poco más bajas, pero tiene, por ejemplo, la versión de un año con un 12.09, la de 720 con un 11.09. Aquí es curioso, parece un NICAP mucho más volátil, que sube, que de repente baja, que vuelve a subir, y es parte también de las estrategias internas de la SOFIPOS. Si llega capital, si hacen préstamos, vuelven a inyectar capital, y pues depende mucho de este juego entre la captación, el capital y los préstamos. Y en ocasiones también podemos encontrar SOFIPOS con patrones diferentes. El caso de Supertasas es interesante, que tiene tasas que van desde un 9.10 a la vista hasta un 11% al plazo de un año. Vamos a ver su evolución del NICAP. Este gráfico se comporta muy diferente a los demás, siempre también categoría nivel 1. Vemos la evolución desde agosto del 2023 hasta octubre del 2024, que se mantenía varios puntos por encima del 131 en niveles cercanos al 170. Pero a finales del 2024 y principios del 2025 crece de manera significativa el NICAP a niveles del 500 y tantos. Quiere decir ahí quizá una inyección de capital o más recursos importantes. Y es que cada caso es distinto y merece que le pongamos atención y mucho detalle. Pero vamos a ver un resumen de las tasas, porque sé que fue mucha información muy rápido. Aquí te comparto este resumen. Recuerda que la información cambia muy rápido. Es importante ver cuáles son las tasas vigentes, porque esto cada semana puede ir variando, pero bueno, nos da una idea cuáles han mantenido más competitivas de manera reciente. Nu para los plazos de la vista, 7 días, 1 mes, 3 meses es de lo más competitivo. Tenemos Clark, que se defiende en su versión a 6 meses, pero en la versión Plus, ojo ahí. Finsus en la versión a un año con el 12.09, y bueno, plazos de 2, 3, 5 años, pues ahí no tiene mucha competencia porque otras SOFIPOS no lo ofrecen. Kubo tiene una versión ahí de 541 días, pero bueno, aquí está toda la fotografía con las diferentes tasas. Pero bueno, ¿cómo contrasta esto con la SOFIPO que hemos hablado, que los medios están hablando, que tiene más riesgo, que en este momento no hay información, que hay usuarios que han reportado ciertas quejas? Que es el caso de la SOFIPO Kame. Quizá puede que a algunos les suene, que a algunos no, pero es una SOFIPO bastante grande históricamente. Y es que desde hace varios meses, por ejemplo, en Campeones Financieros, el podcast que tengo con el buen Omar, desde hace mucho tiempo nos estaban preguntando y le dimos seguimiento a sus ofertas. Vimos que, por ejemplo, el mes de enero tenían tasas del 16% más una promoción del 1% adicional, es decir, del 17%, y aquí hay un extracto, se está pegando directamente información como lo tenían en su página. Fíjense lo que decía: al realizar una inversión mayor a 10,000 a un plazo igual o mayor a 12 meses, los plazos eran medianos, Kame reembolsará el 1% del monto total invertido a modo de cashback. Era una oferta pues bastante curiosa, porque al contrario, muchas SOFIPOS para enero ya estaban bajando sus tasas, se estaban alineando a la estrategia de Banco de México, que los CETES iban a la baja, muchos pagarés bancarios también, las SOFIPOS hicieron lo mismo, y aquí estaban incluso aumentándolo. Todavía de forma muy reciente, en marzo veíamos este tipo de publicidad al 16%, igual a un plazo de 12 meses, era lo que más promocionaban. Entras a su página
página y te dicen la comunidad financiera más sólida de México con 32 años de experiencia. Hace no muchas semanas entrabas y estaba en grandote un simulador, el tema de la promoción de la tasa, de la inversión. Todavía le encuentras navegando algunos apartados de inversión, pero ya no como antes. Y vamos a estudiar cómo ha sido la evolución histórica del NICAP de CAME, porque esto nos deja muchas lecciones. Durante el 2023 tenía cierta tendencia a la baja, luego volvió a subir, incluso llegó a un nivel del 227%, muy superior al 131%, eso a mediados del 2023. Luego comenzó a bajar, pero a diferencia de otras SOFIPOS donde la baja se detiene, se vuelve a capitalizar, desde el 2024 estuvieron muchas veces en el terreno de la categoría nivel 2, incluso vemos llegando a la categoría del nivel 3. Se mantenían entre la 2, volvían a subir a la 1, bajaban a la 2 y estuvo con mucha volatilidad, pero ya en terreno de la 2. Como puedes ver en esta imagen, para diciembre del 2024, finales del año pasado, tenía una capitalización del 102, es decir, muy por debajo del 131 que se solicita para la categoría 1, entonces pues era nivel 2. Recordemos cuáles eran las medidas correctivas en ese momento: presentar al Consejo de Administración un informe detallado de la evaluación integral de las causas de la situación financiera, presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un plan de conservación de capital, no celebrar operaciones que provoquen que el índice de capitalización se ubique por debajo del requerido. Y lo que puso nervioso a muchos inversionistas fue lo siguiente. Y siguiendo con la historia, para el mes de enero podemos ver que la información no estaba presentada y tiene esta nota el reporte que dice lo siguiente: Consejo de Asistencia al Microemprendedor no ha enviado a esta federación la información correspondiente al cierre del mes de enero del 2025 que permita identificar en qué categoría se clasificaría. Y aquí no acaba la historia. Para el mes de febrero, el mismo mensaje, aunque un poco más completo, que dice: mediante un cierto oficio, la Comisión Nacional Bancaria de Valores instruyó a esta sociedad financiera popular la implementación de medidas correctivas. Una vez que implementadas, tomando como referencia la información presentada por CAME con cifras al cierre del 2024, la ubicarían en categoría 4. Recuerden que con nivel 3 o 4 hay medidas mucho más estrictas. Por ejemplo, en nivel 3 se puede diferir o cancelar total o parcialmente el pago de intereses. Vemos en el nivel 4 la remoción del director o gerente general, como ya lo mencionábamos. Sumado a ello, algunos usuarios presentaron ciertas quejas con mensajes como este: lo sentimos, vuelve a intentarlo más tarde, referente a su aplicación. También un mensaje muy curioso que dice lo siguiente: Tequero informa actualización sobre la aplicación de CAME. Nos dedicamos al desarrollo de tecnología segura e inclusiva que impulsa el futuro de las finanzas digitales. Queremos informarte que CAME ha decidido finalizar el mantenimiento y desarrollo de su aplicación móvil. Medios de comunicación como El Economista presentaron titulares como este en los últimos días: CAME, la SOFIPO que es más grande que algunos bancos, presenta fallas con sus clientes. SOFIPO CAME acumuló 4 sanciones en marzo y enfrenta problemas operativos y de capitalización. Hay usuarios que nos han comentado mensajes como este: soy un seguidor y me gustaría que nos ayudaran a publicar en sus redes videos acerca del problema que está pasando con la SOFIPO CAME. Cerró la app y prácticamente las puertas por todos lados, no hay comunicación con nadie. Alguien también comentaba, de hecho Omar y tú hicieron un video donde comentaban que se tenía que ser cauteloso, pero demasiado tarde, muchos inversionistas de años y estamos con ellos. Ahora la app salió de las tiendas, no funciona su aplicación. Digo, esto es el tema, le habíamos dado cobertura en Campeones Financieros desde hace varios meses y cada día han llegado más mensajes que si la aplicación no funciona. Por ahí hay uno que dice que a principios de abril tuvo vencimiento las inversiones y no han depositado el efectivo. Esto resulta preocupante. Nadie me explica qué pasó. Exijo una explicación. Y de hecho creo que esto es algo muy valioso. Si tú tienes información que te están contestando, que los pudiste contactar por algún medio, que sí te están atendiendo, cualquier información relevante, déjala en los comentarios porque esto puede ayudar a hacer una comunidad más informada. Información es poder y entonces entre todos ayúdenme la información que tengan ahí abajo. Que si bien hay que recordar que cuando una SOFIPO ya se declara en quiebra o como tal ya las autoridades revocan su licencia, eso pasa por ejemplo cuando ya empiezan a caer de categoría, pero bueno, habrá que ver la evolución y la respuesta a la autoridad. ¿Qué pasa? Recuerdan que se tiene el seguro. Pasó por ejemplo con una SOFIPO llamada Caja de la Sierra Gorda. ¿Y qué encontramos en la página del Fondo de Protección? Bueno, ya lo hemos mencionado, que se
tiene una protección hasta 25,000 unidades de inversión, 25,000 UDIs. Al momento de grabar el video son aproximadamente 211,000 pesos. Que por cierto, tenemos un video muy detallado llamado Recuperar tu dinero en caso de quiebra de banco o SOFIPO. Está en el canal y ahí hablamos muy detallado los procesos, de cómo han sido los casos anteriores, de los tiempos, revisamos los formatos, nos metimos a muchísimo detalle. Ese está ahí grabado tal cual fue un en vivo, pero lo encuentras en la pestaña de en vivos en el canal o con este nombre. Arriba lo que cubre el seguro pues puede ser mucho más complicado, quizá haya temas legales de liquidación que ya no es algo asegurado, al menos lo que suena mucho es la parte del seguro en casos anteriores, pero bueno, habrá que ir viendo la evolución. Yo te soy honesto, como lo mencioné en los videos que grabamos en Campeones, le dimos seguimiento desde hace varios meses, también por acá hubo algunos videos. La realidad es que yo nunca me convencí en invertir en ella. Sí tenía la tasa más alta, 17%, cuando algunos de sus competidores tenían a lo mejor el 15%, que es el caso de Nu en su momento, Mercado Pago, hablando de estrategias de renta fija. Pero a mí al final los indicadores, desde que estaba en nivel 2, se veía cierta inestabilidad, casi nivel 3. Yo dije, oye, por un 2% adicional, 1% extra, quizá dije no es la mejor alternativa en esos momentos. Habrá que estar muy pendiente de comunicados oficiales, de qué dicen las autoridades. Esto normalmente también se hace muy mediático en caso que le revoquen la licencia, que empiece el proceso. ¿Qué te voy a pedir? Si tú tienes información, me la dejan en los comentarios, cualquier información que tengas para todos estar enterados, y vamos a estar informando cuando haya información nueva para ir cubriendo todo el proceso. Y algo que también es importante resaltar es que cada caso es muy distinto, como te diste cuenta. No es un tema tanto sectorial, son casos muy específicos. Aquí sí, como hay SOFIPOS que incluso están incrementando su NICAP o llevan meses con buena estabilidad, hay casos que ya como este estaba en categoría 2, luego casi categoría 3, subía un poquito, pero al final pues se llega a este caso donde ya no presentan información, empiezan las fallas y sé que hay incertidumbre, pero vamos a estar informando. Y por el bien de la comunidad de todos los inversionistas en SOFIPOS, esperemos que haya más transparencia, que haya información oportuna, si es necesario que las autoridades intervengan, y vamos a estar, como ya lo mencioné, manteniéndolos al tanto en futuros videos. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.